por estar con nosotros en esta tarde, noche. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde Bolivia, ya es las 6 de la tarde y 39, así que estamos en el límite, pero seguramente algunas otras personas todavía están más temprano con el solcito arriba. Hoy día permítame compartirles la presentación para poder estar con ustedes. Ahora sí. ¿Lo ven bien, no es cierto? ¿Está bien? ¿No me he equivocado? Ahora sí, la pantalla completa. Ok, gracias Raquel. Estaba leyendo los mensajes, me gusta ponerles una ceñita, porque en general siempre los leemos, en realidad, no es en general, siempre los leemos. En esta tarde estoy contenta de estar con ustedes, pero al mismo tiempo quiero pedirles que ustedes estén con nosotros. Muchas veces cuando hacemos estas transmisiones de manera virtual, no siempre tenemos toda la atención que quisiéramos tener. La verdad es que hoy día vamos a trabajar de manera conjunta, es mi intención, y también quisiera pedirles ahí está, quisiera pedirles que participen a través de comentarios en el chat, que siempre nos cae bien. Si quieren hacer también algunas consultas, no- ahí pueden colocarlos. Raquel se va a encargar de seleccionar si hay alguna pregunta. Pueden hacer comentarios hoy día, pero quisiera que comencemos con la siguiente diapositiva y quisiera que me ayuden respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el primer libro que leyeron? Si me pueden decir. ¿Cómo se han sentido cuando han leído el primer libro? Les estoy hablando de un libro, no de un texto, sino de un libro, una novela, no sé qué es lo primero que han leído. ¿Ha sido algo importante para sus vidas? No sé si nos pueden compartir. ¿Cuál ha sido el primer libro que han leído? Cara sucia, nos dice la profesora Naira Soledad. Gracias por compartir. No lo he leído, Cara sucia. ¿Y se acuerda cómo se han sentido cuando han leído la primera novela? Sembrador, Paco Yunque, El Principito, muy profundo, muy profundo. Quijote de la Mancha ha sido el primer libro, no, qué difícil. El Principito, qué lindo, su novio le ha regalado Yo pienso que deberíamos leer El Principito en filosofía más bien, es muy difícil para primaria, pero lo leemos en primaria. La Odisea y la Ilíada, toda una tragedia. No sé si para quienes no les gustaba leer habrá sido toda una tragedia. Mi planta de naranja linda, también me acuerdo. La niña de sus ojos en Bolivia es una novela muy bonita. Los perros hambrientos, Mario Vargas Llosa, eh, El Quijote, Romeo y Julieta, El amor y otros demonios. Buenas tardes a todos. Miren, se están acordando, pero no me están diciendo cómo se han sentido cuando han leído. Marianela, también esta es una novela. Estamos hablando de novelas. Mi planta de naranja, Lima, es una novela interesante. La niña de sus ojos. La primera novela les cuento que he leído. ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué edad han leído su primera novela? La primera novela que he leído ha sido De los Apeninos a los Andes, Corazón de Edmundo de Amicis, de donde ha salido la película, y yo estaba en cuarto de primaria, así que ayúdenme Navidad Polilla. ¿Ya? Se están acordando, dice, y hay emociones, había emociones. La cabaña del tío Tom, súper fabulosa. El Principito, lloré muchísimo. Dice, ahí está, ahí estamos hablando de los sentí bien. Sabrina, por lo menos dice antes nos obligaban a leer 2 obras literarias. Sí, fíjense ustedes, hemos leído novelas y han sido algo significativo para nosotros. Em, es bien importante la lectura, si ustedes se dan cuenta. Cuando estamos hablando de la lectura, estamos hablando no solamente de conocimiento que estamos adquiriendo, sino que también estamos hablando de sentimientos que genera el leer o que debería generar, porque no sé, quizás algunas veces no genera el sentimiento necesario porque no estamos entendiendo lo que estamos leyendo, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la lectura. Aquí en mi diapositiva había colocado el nombre de lectura, aunque sé que teníamos que trabajar, vamos a trabajar. Fluidez y comprensión lectora es el título que ha salido en el arte. Sin embargo, algo que reclamo es que muchas veces hablamos comprensión lectora, pero la lectura en sí, el concepto de lectura implica comprender. Si nosotros hablamos de lectura, deberíamos estar sobreentendiendo
que existe una comprensión. Ahí quizás, ¿por qué entonces es que nosotros hablamos de la comprensión lectora? Porque me parece que no hemos, por un lado, el concepto de lectura ha sido distorsionado, porque por un lado no comprendemos que cuando leemos deberíamos entender lo que estamos leyendo. Debería, eso es un hecho, va implícito en la palabra. Y fluidez y comprensión lectora. La fluidez también forma parte de la lectura. Hay muchos elementos, hemos visto la vez pasada, habíamos visto el vocabulario que necesitamos trabajar, cómo tratamos de romper un poquitito la primera sesión, los esquemas que tenemos en cuanto a la lectura, porque hablábamos cómo la lectura comienza en realidad desde el apalabramiento, cuando la mamá le está hablando al hijo, dónde empieza el que el estudiante tenga un vocabulario amplio para leer, cuando la mamá le habla, cuando la familia le habla, donde empieza el proceso lector, el amor al libro, cuando la mamá, el papá o no sé, alguien comienza a leer para ellos, ¿no? Y comienza a crear un mundo de fantasías. Ya estamos comenzando el proceso lector, aún antes de que el niño haya siquiera identificado letras. Ya está comenzando ese proceso lector. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este tiempo, de entender que la lectura es algo mucho más grande de lo que quizás nosotros nos podemos imaginar. Y vamos a trabajar en este tiempo con los maestros de primaria, hemos trabajado inicial y primaria porque creemos que es algo sumamente importante y fundamental en esta etapa. Entonces, quiero compartirles algo que había encontrado y vamos a trabajarlo con la licenciada Gabriela, con Gabriela Quiroga Villanueva. Ya, ustedes hagan, ¿cómo les digo? Inferencias. Si estamos hablando de niveles de lectura, mi nombre es Grisel Quiroga Villanueva y la semana pasada nos compartió Gabriela Quiroga Villanueva sobre la lectura. Ella sobre el nivel primario y ahora yo les voy a compartir sobre el nivel inicial y aún antes, y voy a compartirles ahora yo sobre cómo trabajar en el nivel primario. Había encontrado esta información que es un resultado en realidad sobre la prueba Pearls. La prueba Pearls, aquí está mal escrito, esta P está de más, es Pearls solamente, es la abreviatura en inglés que significa en español estudio internacional. Es un estudio internacional que evalúa la comprensión lectora de estudiantes de cuarto grado de primaria. Esta evaluación se realiza cada 5 años. La anterior evaluación se ha realizado el 2001 y el siguiente año se va a volver a realizar. Algo interesante que han encontrado en esta evaluación ha sido lo siguiente que quiero compartirles. Este es el resultado de Inglaterra. ¿Por qué les comparto del país de un país tan lejano y no un país más cercano? Porque tristemente nosotros, ningún país que he encontrado en Latinoamérica es evaluado de manera sistemática, ¿no? Entonces no tenemos resultados. Sin embargo, algo que sí han encontrado en ellos y creo que puede ser de mucha utilidad para nosotros es que, por ejemplo, Cuidado al dibujar. existe una relación entre cuánto se lee en el hogar y el rendimiento académico. Un estudiante que no lee en su casa tiende a obtener este puntaje en la prueba Pearls. El estudiante que no lee en su casa. Un estudiante que lee 1 o 2 veces al mes en el hogar, fíjense, ya comienza a tener una mejoría notable en la prueba. Todavía está debajo de 540. Uno que lee 1 o 2 veces por semana en su hogar, estamos hablando, tiene estos resultados y el estudiante que lee todos los días o casi todos los días obtiene resultados altísimos. Fíjense ustedes qué relación existe entre leer y el rendimiento académico. ¿Por qué es importante leer? Porque no solamente implica el decodificar signos, el placer de leer, trae muchos beneficios más al estudiante que quizás nosotros no nos podemos imaginar. Pero hoy día sí queremos compartirle con Gabriela. Gabriela, si puedes compartirnos, ella es psicóloga y nos va a hablar un poco de esta relación que existe entre la lectura y el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo de acuerdo a las etapas de desarrollo de Piaget. Gabriela, si nos puedes compartir, por favor.
Muy buenas tardes a todos los que se han conectado. Gracias por continuar con la segunda parte de este taller. La anterior semana estábamos hablando cuán importante era el lenguaje y con esta lámina acerca de esta prueba podemos ver justamente cuán relacionado está el enriquecimiento de la lectura para que el estudiante pueda rendir de manera efectiva académicamente y pueda lograr sus metas, ¿no? Justamente, como ustedes recordarán, Piaget, este psicólogo, empezó a interesarse por este tema y ver cuál es la relación entre el lenguaje, cómo surge la inteligencia, su libro Nacimiento de la Inteligencia, y él justamente empieza a investigar, él tuvo sus hijos y empieza a observar a sus niños desde que nacen y empieza a hacer un registro diario de todo lo que ellos iban realizando y elabora la teoría constructivista, ¿no? Piaget nos habla de que el ser humano, o de que la inteligencia, perdón, es la capacidad que tiene el ser, es la capacidad innata que tiene el ser humano de adaptarse a su medio ambiente, adaptarse de manera eficiente a través de procesos de organización y reorganización de sus estructuras mentales, ¿no? De sus estructuras cognitivas. Entonces, cuando pensamos en que la inteligencia es más que un número, es más que ser el mejor alumno de la clase, es más que vencer el curso, sino que es esta capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos al entorno y de poder ser parte de este de manera eficiente. Y desde la perspectiva que nosotros tenemos, consideramos que el ser humano está aquí para administrar la creación de manera eficaz. Entonces, fíjense cuánto cambia nuestro concepto de inteligencia, cuánto cambia nuestro concepto de enseñar a leer, de enseñar a escribir o de enseñar los números y las operaciones fundamentales, ¿no? Piaget durante sus estudios había dividido este proceso en 4 etapas, ¿no? La primera etapa él la llamó la etapa sensoriomotriz, que comprende al niño desde su nacimiento hasta los 2 años. Ustedes, si se ponen a recordar cómo eran sus hijitos o sobrinos, hermanitos, ustedes recordarán que en esta etapa el niño está intentando conocer el mundo que le rodea a través de sus sentidos, de los 5 sentidos. Los juguetes tienden a ser bastante llamativos para llamar la atención visual de ellos. Las texturas de los juguetes cambian. Algunos pueden ser muy duros, algunos pueden ser muy suaves. Incluso tenemos juguetes que tienen fragancias ahora, ¿no? Para estimular cada uno de los sentidos. Y la boca, justamente, es otra vía a través de la cual el bebé está conociendo. Piaget dice que durante esta etapa, el niño está sentando las bases de su conocimiento, porque a través de todas estas sensaciones que él está percibiendo de su entorno, es que está llegando a conocer lo que tiene inmediatamente, porque no tiene acceso todavía al lenguaje oral ni al lenguaje escrito, pero su entorno es un conjunto infinito de estímulos. Todo lo que está a su alrededor le llama la atención, los sonidos, la música, los olores, las texturas, y es de esta manera que el niño va a empezar a conocer su mundo, ¿no? Posteriormente, Piaget nos habla de la etapa preoperacional, que comprende las edades de la siguiente, por favor, de 2 a 7 años. Gracias. El pensamiento preoperacional. Y esta etapa me gusta mucho porque es el paso del niño a que está en la casa, conociendo y elaborando sus primeras estructuras, a la escuela. El niño va a entrar probablemente a la guardería, ahora que ya es parte de la vida, perdón, de la vida de los niños, la guardería, prekinder, kinder, primero de primaria y segundo de primaria, ¿no? Toda esa etapa. Entonces, esta etapa es sumamente importante y se caracteriza primero, de los 2 a los 3 años. Sabemos que los niños son bastante egocéntricos, ¿no? Los niños no quieren compartir su juguete. Su forma de hablar está relacionada con ellos mismos. Yo, mío, ¿no? No quiere compartir y su lenguaje, que es la base para adquirir la lectura, está enfocada en sí mismo. Por eso cuando nosotros estamos leyendo diferentes cuentitos,
al niño le cuesta entender pues la postura de otros, porque él está enfocado en sí mismo, ¿no? También en esta etapa se caracteriza porque los niños van a comprender nuestro lenguaje de manera literal. Justo esta mañana estábamos trabajando, estábamos haciendo una actividad con los niños y habíamos leído una historia donde habían tres personajes, Percy, Bill y Sarah. Entonces, los niños estaban calladitos y el profesor estaba de espaldas. Entonces yo a cada uno tenía una tarjetita y le decía, tú vas a ser Sara, tú vas a ser Bill y tú vas a ser Percy. Y luego el profesor, entre varias actividades, una de las actividades era que el niño iba a decir, yo soy Sara o yo soy Percy, y el profesor tenía que adivinar quién estaba diciendo, ¿no? Para estimular en ellos la expresión oral. Entonces voy donde un niño de 3 años y le digo, tú vas a ser Percy. Y ya era su turno. Y le digo, dile quién eres. Y él dice, Mr. José, ¿quién eres? Este niño tiene 3 años, ¿no? Entonces está comprendiendo de manera concreta desde su punto de vista. Y le digo, dile, yo soy Percy. Entonces él recién repite la frase, yo soy Percy. Pero cuando yo voy a un niño ya más grandecito, tal vez de 5 o 6 años, y le digo, dile quién eres, él fácilmente va a poder decir yo soy Percy, porque está en esta etapa, ¿no? Perdón, saliendo de esta etapa. Entonces, em, en esta etapa de preoperacional, tenemos que trabajar profundamente el lenguaje y ya empezamos a trabajar con los símbolos y este proceso de abstracción de los símbolos es un proceso bastante complicado que va a lograrse a cabalidad justamente en esta etapa para llevarnos en el futuro al desarrollo del pensamiento lógico deductivo, ¿no? Cuando estamos en esta etapa, nosotros vamos a introducir a los niños con las letras, habíamos dicho, de manera concreta. Qué importante, por ejemplo, es que nosotros tengamos nuestros abecedarios con formas, ¿no? Que elaboremos con plastilina, que podamos apoyar a los niños a través de todas las vías, ellos puedan concentrarse en asimilar estos conceptos de sonidos, de palabras y de letras, no solamente de forma simbólica, escribiendo o pronunciando, sino también utilizando objetos concretos, ¿no? En esta etapa también se caracteriza por la capacidad que desarrollan los niños de clasificación, ¿no? Cuando estamos jugando con los niños, les decimos, vamos a poner los autitos aquí, vamos a poner los peluches en este otro cajón. ¿Y qué pasa cuando estamos trabajando el lenguaje y la lectura? Vamos a comenzar a, a enseñarles a los niños, por ejemplo, las letras. ah, Vamos a ver las letras. No sé si se ve, tengo aquí mi cuento. Entonces, ¿por qué la primera letra? Ay, perdón, creo que no se ve. ¿Por qué la primera letra vamos a leer el título, Los dinosaurios? ¿Por qué la primera letra es grande? Es más grande que las otras. Y ahí el niño no sabe todavía. Vamos a explicarles que la primera letra es la mayúscula y las otras son minúsculas. Y entonces el niño va a empezar a clasificar en su mente. Todavía no vamos a estructurar todo esto de la escritura, pero ya empezamos a introducir estos conceptos, ¿no? Vamos a clasificar las palabras. A ver, vamos a decir lápiz. Lápiz, ¿con qué sonido comienza la palabra lápiz? Y él empieza a pensar y a relacionar, ¿no? ¿Qué otras palabras comienzan con el mismo sonido? Luna, lima, loro. Entonces el niño empieza ya a conectar todos los conocimientos que tiene y establecer organizaciones mentales, ¿no? El niño puede seriar. Esta es otra de las características en esta etapa, la seriación, ¿no? Entonces el niño puede ordenar, por ejemplo, el alfabeto. Vamos a cantar la canción del alfabeto A, B, C, y luego ponemos los nombres de los compañeritos. Entonces vamos a cantar A, B, C, y cantamos la canción, y luego, a ver, ¿me pueden decir quiénes de la clase tienen su nombre con la letra A?
Entonces ponemos el letrero con la letra A. Luego, ¿qué letra sigue? La B. ¿Hay alguien en la clase cuyo nombre comience con la letra B? No, muy bien, ponemos la letra con la letra C. ¿Hay alguien en la clase? Tenemos a Carla, tenemos a Carmen. ¿Cuántos nombres tenemos con la letra C? Tenemos dos nombres que comienzan con la letra C. ¿Cómo se escribe la primera letra de su nombre? Ay, es más grande, sí, te acuerdas que es más grande. Entonces, eh, de diferentes maneras vamos a ir apoyándoles a ellos a que puedan desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, también en esta característica, en esta etapa, perdón, la reversibilidad es otra de las características. Entonces, ¿será que el niño de los libros que estamos leyendo, puede entender qué es lo que pasa antes? ¿Será que el niño puede entender, por ejemplo, la secuencia de al inicio, luego y después? Entonces, los cuentos justamente utilizan estos conectores para poder organizar la historia de manera lógica, ¿no? Y el niño está trabajando, luego hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué pasó al principio? Al principio, la mamá estaba triste porque sus hijitos no tenían comida, ¿no? Luego llegó papá, entonces el niño empieza a elaborar todo este orden temporal en las historias, ¿no? Que nos va a llevar a la secuencia lógica. Am, También ya con los niños de 7 años en segundo de primaria y en primero de primaria también, ya trabajamos los finales, por ejemplo, de los cuentos. Podemos preguntarles a ellos. Ah, a ver, ¿será que podríamos pensar en un final diferente para este cuento? ¿Qué pasó con... ¿qué cuento tengo aquí? La gallinita roja, la gallinita roja. Aquí está la gallinita roja. A ver, ¿qué pasó con la gallinita roja al final? ¿Te animarías a pensar en en un final diferente? Entonces, todas estas sugerencias están impulsando al niño a desarrollar todas estas características o todas estas características que pertenecen a esta etapa. Luego tenemos el pensamiento lógico, lógico en concreto que comprende de los 7 a los 11 años. Entonces aquí los niños ya tienen unas capacidades, tienen una solidez, mejor dicho, para poder ellos mismos elaborar historias de manera organizada, poder anticiparse, poder cambiar los finales, poder reorganizar la historia, poder cambiar las características o cómo se va desarrollando la historia, ¿no? Y finalmente tenemos la etapa lógico-formal que comprende los 11 años a la adultez. En esta etapa, el niño justamente ya es capaz de adquirir la lectura y ya debería ser capaz de comprender con, con facilidad todo lo que lee, porque no solamente está decodificando, sino que está entendiendo el significado. Pero si nos hemos saltado de reforzar alguna de las características de estas etapas, vamos a tener baches en el desarrollo del conocimiento. Recuerdo que en un colegio los profesores de secundaria me decían, ¿y qué hacemos con los chicos de secundaria que no comprenden? Entonces tenemos que nosotros buscar actividades mucho más sencillas que pertenezcan a etapas anteriores, identificar dónde está la falencia. Por ejemplo, cuando clasificamos las palabras, ¿no? Los tipos de palabras, los verbos, los sinónimos, los adjetivos. ¿Por qué los niños no pueden clasificar estas palabras? Tal vez porque cuando eran más pequeños no hemos trabajado con ellos de manera concreta, con objetos concretos, y ellos todavía no pueden conceptualizar. Tenemos que pensar que el proceso de la lectura es el proceso de la abstracción. ¿Qué significa el proceso de abstracción? Es que
el símbolo, la palabra, la sílaba que yo estoy repitiendo existe más allá de su existencia concreta. Yo tengo aquí un vaso, ¿no? Cuando digo la palabra vaso, cada uno de nosotros tiene un concepto elaborado en su mente. Puede que usted esté pensando en la palabra vaso, puede que usted esté pensando en un vaso de papel, en un vaso pequeñito, en un vaso de vidrio, en un vasito más abombado o en un vaso de plástico. Pero el concepto lo tenemos todos elaborado, que es un objeto que nos sirve para contener líquidos que luego los vamos a beber. Esa es su función. Entonces, toda esta conceptualización de la definición de un objeto es un proceso de abstracción. Todo esto está en mi mente. Ya he podido elaborar desde mi primera experiencia como bebé, cuando he pasado de la mamadera al vaso o a la taza y he utilizado de manera concreta este objeto. Luego he aprendido a escribirlo y a definir su concepto a través de la descripción de sus cualidades. Entonces, cuando enseñamos a leer, tenemos que pensar cómo vamos a adaptar nuestras prácticas educativas de acuerdo a la edad de los niños que tenemos y de acuerdo a las características del desarrollo del pensamiento que ellos están atravesando. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, como habíamos visto entonces, ¿por qué me parece sumamente importante trabajar esta parte? Porque me gusta revisar cuando estamos trabajando, cuando estamos en el pensamiento preoperacional, ¿en qué curso estamos? Los niños, ¿de qué cursos estamos hablando? Estábamos hablando de kinder, prekinder primero. Cuando estamos hablando de las operaciones concretas, estamos hablando de segundo hasta quinto de primaria o hasta cuarto, y luego de los 11 años para la adultez. Entonces, cuando hablamos de la lectura, no solamente estamos hablando de una habilidad que el estudiante está adquiriendo, estamos hablando de que como educadores nosotros estamos ayudando al estudiante a que él pueda desarrollarse de manera óptima en esta área también, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayuda la lectura? La lectura le ayuda al estudiante a que pueda construir símbolos, a que pueda abstraer cosas que no existen, y por eso es que tenemos que pensar en esto también. Ahora, ¿qué es la lectura? Vamos a ellos. ¿Qué es la comprensión lectora? Vamos a trabajar. La comprensión lectora es un proceso por medio del cual un lector construye a partir de sus conocimientos previos nuevos significados para interactuar con el texto. Fíjense lo que ustedes, por un lado dice proceso. Hemos visto el desarrollo del niño. Construye, construye. La construcción implica que yo voy colocando algo sobre lo que tenía antes. Para poder construir una casa tengo que tener fundamentos y voy colocando ladrillos sobre ladrillo. Voy construyendo sobre los conocimientos previos que tengo. Hace un momento Gabriela me decía algo muy bonito, que el desarrollo lo ve ella como una carretera, donde a veces esta carretera tiene unos baches, entonces ahí medio que el desarrollo del estudiante ha sufrido algunas dificultades. Entonces tenemos que ayudarle a tapar esos baches para que cuando vaya leyendo y cuando vaya llegando a la adultez pueda tener un desarrollo óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Va construyendo significados al interactuar con el texto. Entonces, hoy día vamos a ver tres elementos. Ahora sí, como buenos profesores, sabemos que el aprendizaje no solamente se realiza de ver y de escuchar. Ustedes lo saben bien, así que les animo a que vayan tomando apuntes de estos elementos, más que para repasarlos, es sobre todo para poder recordarlos posteriormente. Cuando hablamos de lectura, vamos a hablar de tres elementos. El texto que el estudiante va a leer tiene que tener un significado para él, no solamente un significado en base al, al momento que está viviendo. Por ejemplo, no le puedo hablar de física cuántica. No solamente se refiere a eso, sino que cuando vaya leyendo el estudiante entienda. Vamos a ir revisando. También habla de la fluidez lectora. Esto quiere decir de que pueda leer de manera corrida, y al final vamos a ver la comprensión, que está relacionado con los niveles de análisis del texto. Entonces ahora vamos a comenzar hablando el significado. ¿Qué
tenemos que ver sobre el significado. Para que un estudiante pueda leer, dice, el texto tiene que tener significado para el lector. Como les decía, no solamente darle un texto al estudiante acorde a la edad que tiene, sino también que al leer el texto, el estudiante pueda construir un significado de lo que está leyendo. ¿A qué se refiere? Aquí le tenemos a Pedrito. Todos mis niños son Pedritos, por si acaso. Y está leyendo en su libro la palabra manzana. ¿Qué significado debería construir él en su mente? La manzana. Pero ¿qué pasa si el estudiante, en lugar de leer manzana, comienza a hacer, en lugar de construir un significado, lo que él hace es man, sa, na? ¿Va a poder construir un significado o le va a ser mucho más difícil para él? Aquí vamos a hacer una comparación y me pueden ustedes decir cuál de los dos niños ha construido un significado de lo que está leyendo en su mente. Ahora sí, vamos con el chat. Me pueden decir la imagen número 1 que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla o la imagen número 2. ¿En cuál de las dos vemos nosotros que el estudiante está construyendo un significado? Suficiente con que me pongan un número. ¿En el 1 o en el 2? A ver, dígame por favor, rapidito, ya tenemos ahí. En la imagen 1, en la imagen 1. Claro que sí, muchísimas gracias, estamos despiertos. Muchas gracias. En la imagen 1 el estudiante está comprendiendo. Fíjense, con algo tan simple, solamente una palabra, el estudiante tiene que poder comprender, tiene que crear una representación mental de lo que está haciendo. ¿Ya? Ahora entonces vamos a ver un concepto. La comprensión de un texto, dice, requiere que el lector construya una representación mental donde integre información nueva. Entonces, ¿qué le tenemos que ayudar al estudiante? Vamos adelante. Que estas, fíjense ustedes, cuando nosotros trabajamos el silabeo, y no quiero que piensen que estoy, ¿cómo les digo? Eh, Reduciendo el trabajo que hacemos, porque yo también he sido maestra de primaria, de primero, de segundo, y yo sé que muchas veces, y conozco a las maestras, y sé que todavía trabajamos con el método silábico inicialmente. Pero quiero que piensen en esto. ¿Qué es lo que sí crea más significado en el estudiante? El tener las sílabas sueltas por todas partes en su mente, o si más bien que en su mente el estudiante pueda crear palabras que generen un significado y generen una red en su mente. En segundo de primaria llevamos el campo semántico. Me gustaba avanzar mucho el campo semántico. A algunos estudiantes les costaba. ¿Qué quiere decir? Que son palabras diferentes, pero que están relacionados por el concepto. Todos son, ¿qué son? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué cosas son todas estas palabras? Que no son palabras, son Frutas. imágenes. Son frutas, muchas gracias. Todas estas son frutas. El campo semántico sería frutas. Entonces, el estudiante tiene que aprender a crear este significado cuando lee una palabra. Imagínense una palabra. Ahora les voy a poner un ejemplo. ¿Qué dice ahí? El perro mueve la cola. Y ahí me he equivocado. Y ahí yo le estoy poniendo el dibujo, que yo creo que le va con la oración. Pero ¿qué tiene que suceder? Que cuando el estudiante lea el perro mueve la cola, el dibujo no esté en el texto, sino que aparezca en su mente el perro que está moviendo la cola y ya va a tener mucha más connotación. ¿Por qué? Y le podríamos preguntar, y ya me estoy adelantando, ¿por qué mueve la cola? Y ya podría estar pensando el estudiante y va a ir creando significados en su mente. Entonces, si nos estamos dando cuenta, un elemento muy importante para trabajar la lectura, para que el estudiante pueda comprender, primero es que pueda él crear un significado de lo que está leyendo en su mente. Pero para que pueda leer el perro mueve la cola, ¿qué necesitaríamos? Fluidez. Tiene que leer fluido. Si el estudiante no puede leer de manera fluida, va a ser muy difícil para él poder comprender el texto.
Entonces nos dicen estos autores que la fluidez lectora consiste en la capacidad de leer palabras y textos sin cometer errores. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber precisión en lo que lee. Que si va a leer perro, no tiene que estar leyendo ro, que suele suceder, ¿no? Cuando están aprendiendo a leer, en su mente, ¿no ve? P, ro, y está haciendo lo que ha memorizado. Tiene que ser P, ro, tiene que haber precisión, sin cometer errores, de manera expresiva. Es decir, que tiene que haber una expresión en lo que está leyendo. No puede leer todas las palabras de la misma manera. Si está leyendo triste, triste. No puede leer triste así, tiene que leer triste. Y si va a leer alegre, no puede leer alegre. El perro mueve la cola alegre. Estoy expresando lo que quiero decir. No está expresando. Y también tiene que leer a un ritmo adecuado, de forma tanto que el lector como un eventual interlocutor pueda dedicarse a comprender el texto leído. Entonces, para que haya fluidez, y si ustedes están tomando apuntes, les animo a que anoten esto. Cuando el estudiante lee, tiene que tener precisión, tiene que tener expresión y tiene que tener velocidad. Desde lo más simple hasta lo más complejo. Comenzando, por ejemplo, les voy a compartir mi lectura favorita. Esta era mi lectura favorita y la hacíamos en segundo de primaria, les tengo que decir. No lo hacía en primer, uno a simple vista ve y dice texto para primer. Pero cuando lo lee, ahí uno ya se da cuenta de que el texto es un poquito más complejo de lo que nosotros creemos. Porque si estamos hablando de que tiene que haber fluidez y mientras hay esa fluidez, tiene que haber entonación y tiene que haber una velocidad adecuada, ahí hay otros elementos más que entran en cuestión. Entonces, este es el texto de un libro que yo trabajaba de Ediciones Águila, que es El Puente, que me servía muchísimo para trabajar este tema de la fluidez y ayudarles a los estudiantes. Entonces, generalmente, fíjense ustedes los signos de exclamación y todo lo demás. Me encanta. Dice, pom, 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 silencio, shh, camina despacio, así como yo. Y fíjense ustedes, he leído fluido, pero no he expresado absolutamente nada, ni le he dado la entonación adecuada. Entonces les decía a mis estudiantes, ¿cómo camina? ¿Qué es ese pom, pom, pom? Bueno, pues eran los pasos del elefante. Entonces teníamos que leer pom, pom, pom. Silencio. Shh. Camina despacio, así como yo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el elefante estaba haciendo un ruido desastroso que causaba un malestar. Entonces le está haciendo callar. Pero el sonido del pom, pom, pom con el silencio es diferente, porque no puedo decir pom, 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 silencio. Estoy haciendo una contradicción entre lo que estoy diciendo y lo que estoy expresando. Por eso me gustaba tanto. Nos costaba leer con el curso. Entonces era pom, pom, pom. Silencio. Shh. Y callaba la voz. Entonces, cuando hablamos de fluidez, no solamente tiene que haber precisión en el pom, pom, pom. No tengo que estar pape, pom, pape, pom. No, pom. Voy puntual. Y la O, que es la penúltima vocal. Cuando enseñamos el pape, pi, po, pu, es la penúltima sílaba que ellos están. Tiene que haber precisión y tiene que haber la entonación adecuada. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Les voy a dar algunos ejemplos, nos vamos a ir, voy a tratar de ser muy práctica para lo que podemos hacer dentro del aula, ¿sí? Entonces, vamos. Cuando vamos a trabajar con los estudiantes, les animo a que trabajen oraciones simples para empezar. Les voy a mostrar este ejercicio que es una técnica, se puede decir, es una técnica que trabajamos con los estudiantes que tenían dislexia, que tenían dificultades para leer, pero ya eran más grandes ellos, pero me resultaba muy útil para trabajar con los niños de primero. Vamos a comenzar con los pequeñitos y luego vamos a ir subiendo en el nivel primario. ¿Qué dice ahí? Para ayudarle a trabajar precisión. ¿No ven? Si no sabe leer es él, y leen así, hasta que aprenda. Él.
El, muy bien. ¿Qué dice ahí? El perro. Tercera línea. El perro mueve. El perro mueve la. El perro mueve la cola. El perro mueve la cola de. El perro mueve la cola de felicidad. Y le estamos ayudando al estudiante. Yo lo he hecho con la diapositiva. Si ustedes tienen diapositiva en sus cursos fabulosos, en realidad, como este ejercicio es un poco más personalizado, es una hoja impresa que se va bajando una hoja blanca con la cual se va tapando y se va bajando y la oración puede ir leyendo el niño. Si tienen algunos niños en su curso que ustedes notan que no tienen la fluidez adecuada ni la precisión para leer, pueden hacer este tipo de hojas y enviar a la casa para que las mamás puedan trabajar. Entonces, ahí, ¿tiene significado el tema del perrito? Claro que sí, tiene mucho significado para leer. Trataremos siempre de trabajar oraciones sencillas, ¿ya? Fíjense ahí. Yo quiero hacer una torta ¿para quién va a ser? Para mi mamá. Tiene mucho significado para el estudiante. ¿Por qué? Porque su mamá es alguien que le importa. ¿Y por qué quiere hacer una tortita para él? Seguramente mi mamá me ama y nos vamos a la primera oración que solíamos practicar. Entonces, trataremos de trabajar. Ese es uno de los ejercicios que podemos hacer, trabajar la fluidez lectora. Y a propósito de la fluidez, quisiera mostrarles este cuadro que puede servirles como referencia. ¿Cuántas palabras debería leer un niño por minuto? No es para catalogar, su hijo está en primero y no llega a la velocidad de 35, está mal. No es la intención. La intención es darle a ustedes una referencia para que más o menos vean cómo deberían leer sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, también lo he usado de la siguiente manera con un estudiante que ya estaba en tercero de primaria y que no podía leer fluido porque tenía algunas dificultades. Entonces, con él hacíamos un gráfico de líneas progresivas, ¿no? Entonces, cuando iba a pasar clases con él, le decía, vamos a leer y comenzaba a leer. Algo también que sí quiero recomendarles es que no se registra el primer minuto. ¿No? Sino que se comienza a leer con el estudiante. Yo tengo un estudiante de tercero, comienzo a hacerle leer. Cuento un minuto y marco. Sigue leyendo. Cuento 2 minutos y marco otra vez hasta donde ha leído. Y en el tercer minuto vuelvo a marcar y ahí detengo. Entonces cuento cuántas palabras ha habido en cada minuto y saco un promedio. Y esa es la cantidad de palabras que el estudiante puede leer por minuto. Me funcionaba con este niño que ya era grande, como les digo, porque tenía muchas dificultades para leer, pero él podía ver su progreso en este gráfico que les indico, ¿no? Y poco a poco iba mejorando. Esa es la cantidad de palabras que deberían leer. Otra forma de leer con toda la clase. Con toda la clase y como coro. Imagínense toda mi clase leyendo el elefante pom pom pom. Hacíamos retumbar el colegio. Pero bueno, con toda la clase. ¿Cómo lo leemos? Es necesario, es muy importante leerlo de manera más de una vez los textos para que el estudiante vaya ganando confianza. La primera vez modele la lectura. No es que el estudiante agarre el texto y lea lo primero que ha encontrado. No, le dicen, van a mirar su texto y me van a escuchar cómo estoy leyendo. Y ustedes hacen el ejemplo. Ustedes leen, modelan la lectura. Pon, pon, pon. Y yo voy leyendo. Luego de que le han escuchado, ustedes les dicen, ¿me han escuchado? Sí. Ahí vamos. Entonces, ahora van a leer conmigo. Es la segunda lectura, fíjense, para que el estudiante pueda leer de manera fluida y comprender un texto, no estamos haciendo que lea una sola vez el texto, vamos a hacer siempre que lea más de una vez. Repiten conmigo y nuestra voz, que tiende a ser un poquito más fuerte en el aula, va a guiar. Y la tercera vez lo han hecho muy bien, ahora pueden hacerlo solo. Permita que ellos lo lean solos. Eso trabajamos con toda la clase. Cuando estamos en primero, ahora en la mayoría de los textos tienen los libros un parrafito, ¿no es cierto? Un párrafo pequeño. Entonces ustedes pueden ir leyéndoles. Si alguno de los estudiantes todavía ya puede leer, puede acompañarles y vamos leyendo y ya le vamos introduciendo al estudiante en el mundo de la lectura. El mismo proceso, una vez que nosotros ya tenemos
nuestros estudiantes ya un poco más rápidos en leer, vamos a notar que no todos leen al mismo tiempo, que algunos te presentan más dificultades que otros para leer. ¿Y está mal? No está mal. No nos acordemos, cuando hemos visto esas etapas de desarrollo de Piaget, no significa que cuando cumples 2 años, de 2 al 7 tienes que superar de manera automática. No es así. Es una referencia. Puede que nuestro estudiante que está en segundo o en tercero de primaria del nivel básico no tenga todavía todas las habilidades. Entonces hay que ayudarle para que pueda desarrollar. Puede que en su casa no haya tenido el entorno necesario para desarrollar un vocabulario adecuado. Entonces va a haber diferencias, siempre va a haber diferencias. Entonces podemos trabajar de la siguiente manera y les animo a trabajar, se pueden hacerlo así, que nos va a tomar tiempo, pero va a dar buenos resultados a la larga. Formen grupos pequeños de lectura, más o menos si tienen eh, grupos de A5, les diré la referencia. Grupos de A5 me parece, me ha funcionado. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos niveles similares de lectura. Podemos formar varios grupos y los organizamos. Les animo a que hagan nombres de animales, colores, pero que ellos no noten que están siendo clasificados. O no sé, el grupo A, B, C, ya estaríamos hasta categorizándolos, porque no va a traer mucho beneficio. Es mejor ponerles, o que ellos mismos se pongan el nombre a su equipo, o nombres de autos, como quieran, pero trataremos de no categorizar en nivel 1, nivel 2, nivel 3 de lectura, ¿no? Entonces, formamos los grupos, identificamos niveles similares de lectura y trabajamos de la misma manera que les he mencionado anteriormente, pero con los grupos pequeños. Formo los grupos de acuerdo al nivel y leo con cada grupo. ¿Qué hago? Les traigo a todos delante de mí. El primer grupo, el grupo amarillo, viene y vienen los 5. Ya, vamos a leer. ¿Me escuchan? Y luego leen, y luego leemos juntos y luego leen ustedes. Y vamos haciendo los grupos. Y al final les dejamos, como siempre, que lean de manera conjunta. ¿Ya? Entonces, hasta aquí para recordar. ¿No? Les he compartido 3 técnicas que pueden trabajar ustedes con los estudiantes, pienso que hasta tercero, y si hay niños con dificultades más notables, una dificultad notable en la lectura en niveles superiores, que traten de darle el acompañamiento o la guía en la casa o trabajar con el gabinete para que psicopedagógico, para que vaya ayudándole en cuanto a la fluidez. Hemos visto entonces hasta ahora, y ya les estoy compartiendo lo siguiente, que para que logremos nosotros, para que el estudiante logre tener una lectura adecuada, debe leer un texto, debe construir un significado de lo que está leyendo. Debe tener fluidez en su lectura. ¿Qué quiere decir? Que tiene que leer con precisión, con expresión y con la velocidad adecuada. Ahora vamos a pasar a la siguiente característica de la lectura, que es la comprensión, que desde la UNESCO, y no sé si es en todos los países, pero bueno, por lo menos en Bolivia, donde nosotros estamos, desde el Ministerio de Educación, nos animan a trabajar en base a estos 3 niveles de lectura aquí. El nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Ahora vamos a trabajar estos 3 niveles, por favor. Ahí vamos entonces. ¿Qué es analizar un texto? Comprender. Analizar un texto, nos dice, es entender el significado más profundo de lo que leemos, examinando cada parte del texto. La primera característica, cuando leemos tenemos que poder examinar cada parte, ya sea una oración, ya sea un párrafo o ya sea un cuento, algo más extenso, para descubrir la relación que existe entre las partes. Tenemos que poder relacionar, el estudiante tiene que poder relacionar y entender lo que nos quiere decir el autor, entender el significado de lo que nos quiere decir el autor. Esto va un poco en contra quizás de lo que algunas veces se trabaja. A veces se dice, ¿cómo lo interpretas tú? En realidad nosotros sabemos que cada texto tiene un propósito. Si estoy leyendo una leyenda,
no voy a creer que la leyenda me está dando la información, la leyenda de la papa, por ejemplo, me está dando una información veraz de dónde proviene la papa. No, yo ya sé que es una leyenda. Y la leyenda es una y la leyenda, ¿cuál es el sentido de la leyenda? Es dar una explicación a aquello que nosotros no entendemos, ¿no? Es lo que hacía, de ahí es de donde surgen las leyendas en las diferentes culturas. En cambio, si estoy leyendo un texto científico, la situación va a ser diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que haya una investigación, haya una referencia bibliográfica, entonces nosotros vamos a ver que el texto tiene un significado de que el autor hay algo que me quiere decir dependiendo del tipo de texto que haya escrito, ¿no? Entonces tengo que entender lo que me quiere decir el autor. Ahora vamos a trabajar estos tres niveles de análisis del texto, el textual, el inferencial y el crítico. Vamos a comenzar conceptualizando o tratando de entender un poco qué es cada nivel. La comprensión literal es la capacidad de reconocer y recordar información explícita así como escenas tal cual aparecen en el texto. Podemos decir que es el nivel más básico, que podemos, bueno, si el estudiante logra leer si el estudiante dice el perro mueve la cola y ha entendido, a eso se refiere. Así de chiquito el texto. ¿Qué quiere decir? Reconocer y recordar información explícita, lo que está ahí. Yo no puedo cambiar, yo no necesito pensar mucho más. Está ahí. Una forma de ejemplificar la información explícita. Por ejemplo, cuando hacemos nuestras cuentas, cuando estamos haciendo nuestro, no sé, plan mensual de gastos, pongo para el alquiler me cuesta tanto, la alimentación es tanto, y si me quiero ir de viaje me va a costar tanto, y mi sueldo es tanto. Es algo claro, no hay donde me pierda, no necesita mayor interpretación ni yo lo puedo cambiar. Esa es una información explícita, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que saber el estudiante. ¿Cómo podemos trabajar esto? Les voy a dar algunas técnicas que más o menos les puede ayudar. Por ejemplo, el seguir instrucciones. Cuando nosotros estamos diciendo a nuestros estudiantes, bueno, yo ya les he explicado lo que es la multiplicación aquí. Ahora abran sus libros de matemáticas y van a abrir en la página número 57 y van a trabajar la página 57. ¿Y qué nos dice y qué nos dicen nuestros estudiantes? No sé cómo serán sus estudiantes, pero mis estudiantes solían decirme, ¿y qué tenemos que hacer? Eso era lo primero que me preguntaban. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, no sabían leer las instrucciones, no podían comprender, ni siquiera comprender de manera literal lo que dice ahí. Y eso es lo primero que podemos hacer y lo primero que podemos darles. Recuerden esa frase, se aprende a leer y luego se lee para aprender. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos hacer de mucho beneficio para nuestros estudiantes, desde primero de primaria y para toda su vida, enseñarles a leer instrucciones. ¿Cómo leemos las instrucciones? Comenzamos. Vamos a la instrucción. Fíjense ustedes aquí, la instrucción dice, observa la ilustración y responde. La pregunta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ustedes le preguntan a su estudiante y el estudiante tendría que decir, observar la ilustración y responder. Pero no estamos haciendo ningún análisis hasta ahí. Lo que tienen que hacer, y decimos la clave al principio, es que tienen que identificar los verbos de la oración. ¿Recuerdan qué son los verbos? ¿Qué nos dicen los verbos? Los verbos nos hablan de acciones o de estados. Cuando estamos hablando en instrucciones, los verbos son acciones. Entonces aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Observar. Si ustedes quieren, pueden decirle al estudiante, pinta de amarillo el verbo, para que te acuerdes. ¿Qué vas a hacer? Observar. Y ahora viene una segunda pregunta. ¿Qué tienes que observar? Ya allí está la respuesta. La ilustración. Estamos analizando, fíjense ustedes, estamos analizando un texto tan corto para hacer un análisis literal
de lo que estamos leyendo o de lo que el estudiante está leyendo. Y la siguiente pregunta, ¿y qué harás luego? Responder. De manera muy sencilla ya estamos trabajando la comprensión lectora, la comprensión literal, en algo muy sencillo y en otra materia también, ¿no? Y en matemáticas, pero estamos trabajando la comprensión. Entonces, lo primero que pueden hacer ustedes es ayudarles a sus estudiantes a comprender instrucciones y ya estarían trabajando con ellos la comprensión literal. Algo más que pueden hacer es trabajar textos cortos. Y cuando les hablo de trabajar textos cortos, quiero que recuerden esto para todos los niveles. Siempre es mejor comenzar con algo chiquitito a comenzar con algo grande que no van a entender. Les enseñaremos cómo analizar. Y fíjense, esta hoja que ustedes pueden encontrar en el internet y a mí me encanta mucho, es muy sencilla. ¿Y por qué me gusta? Porque realmente solo trabaja la comprensión, no está trabajando la escritura, cosa de que con los pequeñitos, por ejemplo, es difícil porque a veces tardan en escribir. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos estas tres manzanitas que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo que busca estas tres manzanitas es trabajar la fluidez. Cada vez que el estudiante lee un texto, lee el texto, pinta la primera manzanita. Y les ayuda a aquellos niños que tienen atención dispersa, ¿ya? Porque está enfocado en una meta. Tengo que leer 3 veces. Entonces lee una vez, la primera vez va a ser un poquito más difícil y pinta la manzana. Lee la segunda vez y pinta la segunda manzana. Lee la tercera vez y pinta la tercera manzana. Una vez que haya leído el texto 3 veces, recién podría responder las preguntas, no a la primera, porque les estamos ejercitando. Algo más que me gusta de estas hojitas, como les decía, es que este texto que está hablando del helado tiene un significado para el estudiante. De tanto leer, por un lado, tiene significado por la edad, porque es algo que le gusta, pero por otro lado, una vez que lo lea 3 veces y encuentre la fluidez y logre la fluidez, va a tener significado para él. Y la última parte, fíjense ustedes, aquí está trabajando la comprensión. ¿Cuál es su helado favorito? De quien nos dice. ¿Y quién compra los helados? Dice, mi mamá nos compra. Comprensión literal. No necesita hacer, como les decía, mayor análisis. Vamos avanzando. Esto es para los más chiquititos. Primero, segundo podemos trabajar y dependiendo, y hay material incluso para tercero. Pueden buscar ustedes en el internet. Y ahí vamos, con los más grandes en todos. Este es un texto de cuarto de primaria. Los idiomas en Bolivia. Leen este texto y podemos hacerles preguntas. ¿Bolivia es un país plurilingüe? Y aquí está. Bolivia también es un país plurilingüe. ¿Cuál es la respuesta? Sí, no. No hay más. No necesita analizar más. Y la siguiente pregunta. ¿Cómo se comunican las personas en Bolivia? Y aquí pueden decir con el castellano y con lenguas nativas. La siguiente pregunta. ¿Cuáles lenguas se hablan en Bolivia? Y aquí está el castellano, el quechua, el aymara y el guaraní. Fíjense ustedes, la pregunta y ahí está la respuesta. Ya está en el texto. Incluso les pueden decir, busca la respuesta en tu libro y pintas. ¿Bolivia es un país plurilingüe? Sí, no. ¿Dónde dice que Bolivia es un país plurilingüe? Pinta en el texto la respuesta y pinta. ¿Cómo se comunican las personas en Bolivia? Y va pintando. ¿Cuáles lenguas se hablan en Bolivia? Y va pintando. Y así estamos trabajando la comprensión literal. ¿Qué preguntas les sugiero? Hemos visto 2 técnicas. La primera es trabajar textos cortos. Solamente trabajar textos cortos. Pero ¿qué preguntas podemos hacer para el análisis inferencial? Este tipo de preguntas. ¿Qué? ¿De qué nos habla? ¿O quién forma parte de la historia? ¿Dónde, si está en el texto, ¿no? ¿De dónde nos está hablando? ¿De qué lugar? ¿Quiénes son? ¿De quiénes se está hablando? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Y esas serían las preguntas sugeridas para trabajar la comprensión literal. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la comprensión inferencial. La comprensión inferencial nos dice, es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. La palabra complicada es inferencial. ¿Qué es inferir?
Es un proceso de razonamiento que nos permite obtener nueva información a partir de información que ya tenemos. Por ejemplo, cuando yo les había dicho, mi nombre es Grisel Quiroga Villanueva y la semana pasada la expositora fue y hoy día nos ha acompañado Gabriela Quiroga Villanueva. ¿Qué infieren ustedes en base a la información que les he dado? Pueden compartir en el chat y ahí yo les estoy diciendo por dónde vamos. Esa es la inferencia. Aquí alguien ya nos ha respondido y nos dice, la profesora Fanny Herrera nos dice que son hermanas. En algún momento yo les he dicho, ahí está, es el mismo apellido, sí. Pero en algún momento yo les dije, es que nosotras, les voy a presentar a mi hermana y nunca les he dicho. Han visto que son familia, que son familiares. Han inferido. Yo en ningún momento les dije que eran muchas gracias por sus respuestas, ¿va? Entonces, esa es una inferencia. En base a la información que ustedes tenían, ustedes han deducido. Podemos, por ejemplo, pensar en un iceberg para entender la inferencia. Esta parte de aquí arriba es lo que el texto, lo que el estudiante tiene. Pero aquí abajo hay algo más que podemos ayudarle al estudiante a que encuentre. Tenemos que ayudarle a que el estudiante encuentre en base a las pistas, se puede decir, que nosotros les hemos dado. Entonces podemos trabajar de esta manera. Permítame compartirles, por ejemplo, esta pregunta, este texto, que es un ejemplo que es un texto que se usa que se ha usado en la evaluación ERCE, ya que se ha realizado el 2019, para sexto de primaria, para ver si el estudiante habría alcanzado el nivel 3 de comprensión lectora. Esto es lo que lee el estudiante. La humanidad había querido volar desde hace siglos sin éxito. El problema fundamental era que los inventores intentaban copiar el vuelo de los pájaros con el aleteo de las alas, pero los músculos no tienen suficiente fuerza para mover unas alas parecidas a las de los pájaros. Y construir una máquina con alas móviles es extremadamente complicado. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿qué tuvieron que dejar de hacer las personas para poder volar? A ver, es una pregunta para sexto de primaria. Entonces le digo, les doy unas pistas. El problema fundamental, nos dice, es que los inventores trataban de imitar a las aves. Entonces, ¿qué hacían? Tal vez se hacían alas gigantes para poder volar, ¿no ve? Pero los músculos no tenían mucha fuerza para poder volar. Y aquí nos dice, entonces, a continuación, los primeros humanos se elevaron en el aire utilizando globos de aire caliente o simplemente planeadores. Y luego dice, en 1903, Orville Wright fue el primero en elevarse con una de estas máquinas aquí la máquina voladora. Lo que el mundo necesitaba era una máquina voladora con motor. En 1903, Orville Wright fue el primero en elevarse con una de estas máquinas con ayuda de su hermano Will. ¿Qué ha pasado? Al principio, entonces, los humanos querían volar, pero ¿qué tuvieron que dejar de hacer las personas para poder volar? No sé si me pueden responder. Ahí ya tenemos las respuestas. Era la anterior. ¿Qué tenían que hacer los humanos para poder volar? ¿Tenemos alguna respuesta? Dejaron de imitar a las aves y buscar. Perfecto, muchas gracias, profesora Nubis. Dejar de imitar a los pájaros. Eso tenían que dejar de hacer, tenían que dejar de imitar a los pájaros. Esa es por ejemplo, esta pregunta, como les digo, ha sido, muchas gracias, profesora Mónica y profesora Etel también. Ahí tenemos 3 profesoras que nos han respondido. Está bien, está ahí. Entonces vamos avanzando. Esa es la inferencia, que el estudiante tiene ahí un texto, pero tiene que deducir qué es lo que ha pasado.
Vamos avanzando entonces. ¿Cómo podríamos ejercitar en nuestros estudiantes? Les voy a animar a que lo primero que hagan siempre es trabajar con imágenes, ¿ya? Podemos trabajar con imágenes. Aquí les voy a dar una serie de sugerencias que ustedes pueden trabajar. La comprensión inferencial. Aquí, por ejemplo, el niño, ¿qué es lo que está haciendo? Está pensando. ¿Y qué se estará preguntando? Entonces podemos decirle al estudiante, ¿qué ves? Un niño que está observando las huellas. ¿Qué hace? ¿Qué crees que sucede? ¿Por qué está mirando las huellas en este caso? ¿Por qué X o Y? No, no X o X o Y debería ser la pregunta. ¿Qué crees que sucede? Y le estamos haciendo analizar imagen. Está buscando su gatito, no sé si me pueden ayudar. ¿Ustedes qué es lo que sucede? ¿Qué infieren ustedes con la imagen que están viendo? Vamos, profesores. Unas respuestas creativas, compartamiento. Aquí tenemos otro. Está siguiendo las huellas, pero ¿por qué está siguiendo las huellas? Ah, se está preguntando de qué animal son sus huellas. Fabuloso. Jocelyn nos dice, el niño busca al gatito. Está pensando de dónde vienen esas huellas, porque están en su casa y él no sabe. ¿Qué animalito será? Muy buena idea. ¿Qué animalito será? ¿A dónde irá? ¿A dónde están yendo? ¿Qué huellas son? Buena pregunta. Yo me estaba imaginando que eran gatitos, pero por ahí no son gatitos. ¿A dónde van las huellas? Muy bueno. Entonces, todo eso le estamos ayudando ya al estudiante a inferir se pregunta si es huellas de oso. Qué bonito. Puede ser de un oso chiquito. Ahí está. Todo esto ¿es un animal grande o es un animal pequeño? Quizá perdió su gatito y está pensando por dónde van las huellas. Todo esto, muchas gracias. Ahí, ahora sí, nos vamos a ir a la siguiente página. Entonces, eh, ay, que son frutillas, nos dice una profesora. Ya, ahí está bien. Entonces, primero, si queremos que infieran textos, tenemos que ayudarles a inferir imágenes. Y así poco a poco les vamos introduciendo en el proceso de comprensión. Recuerden que la lectura comenzaba con el habla. Entonces, si primero aprenden a inferir la imagen y decir lo que están pensando, ya estamos dando pasos para llegar a la inferencia textual. ¿Cómo podemos hacer también? Podemos hacer que infieran sentimientos y emociones. Por ejemplo, encontré este texto del Ministerio, de quinto grado del Ministerio de Educación de Panamá, y ahí nos habla sobre la población en Panamá. Entonces, nos está hablando de que hay diferentes tipos, que la población es muy diversa en Panamá, y dice, ustedes le podrían preguntar, ¿cómo se siente una persona que pertenece al grupo indígena de la población panameña? ¿Por qué le podríamos preguntar eso? Porque la población indígena es muy reducida. Solo es 10%, nos dice ahí. 10% y se encuentra entre el 10%. Entonces, ¿cómo se sentirán esta persona? Y aquí luego nos habla de las personas, aquí en el segundo párrafo nos habla de las lenguas que hablan. Y aquí tenemos la lengua guna, que era la que mejor podía pronunciar, por eso la puse. ¿Cómo se siente una persona que habla guna? No sé. Aquí, hace mucho tiempo en mi país, las personas que hablaban lenguas nativas se sentían muy avergonzadas de hablar lengua nativa. En cambio, con el tiempo ha ido cambiando y esta percepción y ya las personas van valorando un poco su cultura, valorando su lengua, valorando el hecho de saber que son bilingües frente a aquellos que solamente hablan español. En cambio, quien habla español y habla una lengua nativa es bilingüe y nosotros sabemos que el bilingüismo le ayuda a desarrollar la inteligencia también al estudiante, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentirá? Pero quizás se siente avergonzado, quizás se siente orgulloso, no lo sabemos. Podemos hacer este tipo de preguntas. ¿Qué más podemos hacer? Seguimos avanzando. Predigan lo que va a suceder. Por ejemplo, en este texto, también de sociales, de los cursos superiores, aquí nos habla de algunos idiomas que van desapareciendo en el texto, dice, ¿no? Podemos preguntarlo, predigan lo que va a suceder al futuro. ¿Creen que con el tiempo también desaparecerá el idioma quechua en Bolivia? Les podríamos preguntar.
y ellos pueden inferir. ¿Creen? Porque las otras han ido desapareciendo. ¿Ustedes creen que va a desaparecer? Podríamos hacer eso. ¿Qué más podríamos hacer? Completar historias. Por un lado, completar un cuento grande, pero también algo sencillo, fíjense, a modo de ejercitarse y divertirse. El perro y el gato juegan, fíjense ustedes. Y ustedes, es lo que han hecho con los apellidos. El perro, aquí dice, ha tenido estudiantes que hablan quechua y es fascinante. Y aquí tenemos una respuesta. Se sienten aisladas de la sociedad. Si solamente un 10% de la población habla guna, se pueden sentir aislados. Fabuloso. Ha tenido estudiantes que hablan quechua, lindo. ¿Va a desaparecer el quechua en Bolivia? Sí, por la globalización, nos dicen, ¿no? Están infiriendo lo que va a suceder en el futuro. Pueden hacerles completar historias largas o estas cortitas. Por ejemplo, el perro y el gato juegan. Al perro le gusta el gato, al gato le gusta el perro. Ambos son exactamente lo que ha sucedido. Enemigos, amigos o gatos. Y pueden pintar la respuesta, ¿no? Siguiente, otro ejemplo más. Mamá va a comprar ropa para los niños. A José le compra un pantalón y a Martita le comprará. ¿Qué le va a comprar a Martita? ¿Qué le va a comprar a Martita? Ahí me pueden ayudar con un vestido. ¿Por qué? ¿Una muñeca o un vestido? Fíjense, mamá va a comprar ropa para los niños. A José le compra un pantalón y a Martita le comprará un vestido. Porque tenemos solo estas tres opciones: muñeca, zapato, vestido. Si le compra un pantalón, le compra un vestido. Estamos haciendo inferir. ¿Ya? Muy bien. Y vamos avanzando. Otra, como les decía, no solamente así chiquititos, sino con el texto de los Apeninos a los Andes, por ejemplo, qué es lo que les había dicho que leí mi primera novela en cuarto de primaria. Eh, Antes de saber cuál era el final, podíamos preguntarles cómo creen que va a acabar la novela. ¿Cómo creen que va a acabar? Y que cada uno nos diga, no sé, o al final de la, no, bueno, eso ya sería que, ya le ha encontrado a su mamá. ¿Qué creen que va a pasar de aquí en adelante? Y ahí los niños pueden ir infiriendo, ¿no? Creen finales alternativos, y aquí les pongo el Principito. Todos amamos el Principito. No sé cómo será en algunos lugares, pero sé que este texto lo usan como texto de primaria, pero es muy filosófico, ¿no? Nos han compartido que han llorado con este libro. Entonces, si les daba pena, si les ha dado tanto pena, ¿qué tal si creamos un final alternativo? Es muy triste, ¿no? Cuando el niño también muere. Entonces, ¿qué otro final tú le darías? No sé, que la rosa es eterna y el niño encuentra dónde vivir. Comparen personajes. ¿En qué se parecen la flor y el principito? ¿En qué se diferencian ellos? Algunos van a decir cosas muy simples, como que uno es una persona y el otro es una planta, ¿no? O quizás van a decir cosas más profundas, como que una es orgullosa y el otro es muy humilde. Cada uno va a ir infiriendo. De esta manera podemos trabajar la comprensión inferencial. Algunas preguntas que se les sugieren para trabajar la comprensión inferencial. ¿Qué pasará antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Qué diferencias encuentras? Lo que les había dicho, ¿no? ¿Qué semejanzas encuentras? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la flor es tan orgullosa? ¿Cuál es el motivo para que sea tan orgullosa, no? ¿A qué se refiere cuando podemos leer un parrafito? ¿Qué relación habrá? ¿Qué relación? ¿Por qué es bella? ¿Por qué es orgullosa? Porque es bella. ¿Dice, no? ¿Y por qué? Muy bien. ¿Por qué el niño es tan humilde? ¿Por qué el niño es tan sociable? ¿Por qué el niño busca una amiga? Y ahí le podemos ir preguntando, ¿sí? Esas son esas preguntas que podemos hacer. Comprensión inferencial. Ya hemos pasado a la comprensión textual, que era lo que vemos, y ahí es tal cual. La comprensión inferencial, no se olviden del iceberg, que es un poco lo que leen, pero tienen que encontrar todo lo demás que está abajo, ¿sí? Ahora pasamos al siguiente, a la comprensión crítica. La comprensión crítica implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos.
Fíjense ustedes, implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios. De lo que sea, no. A partir de textos y de conocimientos previos. ¿Ya? Con las preguntas podemos llegar a tener resultados. Gracias, profesora Leonor. Sí, sí, la profesora Leonor es una profesora con mucho cariño. Ella es profesora de inicial y desde tan chiquititos podemos hacer esas preguntas desde el nivel inicial hasta los más grandecitos, dependiendo del texto complejo, ¿no? Entonces, volviendo a la comprensión crítica, la valoración. Aquí les traje una imagen para que nos acordemos. La valoración. Estaba pensando en un juicio cuando he visto esta balanza. No he encontrado imagen de balanza. Tengo que darle un valor, pero el juicio no se emite porque sí. El juicio se emite en base a evidencia. Entonces, si yo quiero hacer una valoración y quiero emitir una crítica del texto, tengo que tener evidencia. ¿Por qué digo que por qué digo que la flor era orgullosa? Porque en esta parte del libro la flor dice, ¿no? ¿Por qué digo que el niño era muy cariñoso? Porque aquí en el libro, en esta parte dice que él le cuidaba a la florcita, ¿no? Entonces, tienen que sacar del texto evidencias para emitir un juicio o una valoración, ¿ya? Entonces, vamos adelante. En cuanto a la comprensión crítica, lo primero que podemos ayudarles a los niños a hacer es que identifiquen el propósito del texto. ¿Qué quiere lograr el autor con el texto? Le podemos preguntar, aún antes de que comiencen a leer. Por ejemplo, aquí tenemos la leyenda de la laguna Huicocha. Y si tenemos algún panameño y nos comparte algo de la leyenda, he leído, me ha gustado mucho. Panameño, no es de Panamá, es de República Dominicana. Es una leyenda, la leyenda de la laguna Huicocha. Lo que les decía hace un momento, ¿cuál es el propósito de la leyenda? Tratar de explicar fenómenos naturales de una forma mágica y sobrenatural. Si me equivoco, me ayudan, por favor. La leyenda decía que había una mujer, no sé si era la mamá, no me acuerdo, que estaba buscando, que había llorado tanto, ahí está, por eso se les ve los rostros ahí, que había llorado tanto, que había llenado ese lugar de agua y ahí, por eso es que existen esas dos islas ahí. Van a disculpar, no lo he contado muy bien, pero sí les animo a que vayan viendo. Me gustan mucho las leyendas. Entonces, ya sé que la leyenda me va a tratar de explicar de forma sobrenatural un fenómeno, de forma sobrenatural, un fenómeno natural. La mona y la zorra. Yo sé que hemos leído todos. ¿Qué es la mona y la zorra? ¿Se acuerdan qué es la mona y la zorra? ¿Han leído las fábulas de Sopo? ¿Cuál es la finalidad? Es una fábula, nos dice Es una la fábula. Maite, mi amiga Maite, la profesora Maite, María Teresa. Es una fábula. ¿Y cuál es el propósito de la fábula? ¿Cuál es el propósito de la fábula? ¿Cuál es el propósito de la fábula? Dar una moraleja, un mensaje, dar un mensaje. Entonces yo ya sé, el estudiante sabe que cuando va a ir al texto va a encontrar una moraleja, algo para aprender. Tenemos que ayudarles al estudiante a encontrar el propósito del texto, para ayudarle a desarrollar una comprensión crítica. Podemos también hacer que hagan inferencias, lo que hemos dicho antes, y luego que saquen conclusiones. Entonces, aquí en este texto del lenguaje, fíjense, de los cursos superiores también, las personas dicen que podemos transmitir lo que pensamos, queremos o sentimos mediante diferentes formas de comunicación. Y aquí el texto nos habla de la comunicación oral, escrita, gestual y gráfica. Cuando hablamos, utilizamos solamente una forma de comunicación. ¿Utilizamos cuando hablamos solo una forma de comunicación? No. Ajá, no, dice no. No. Entonces, ahí nos damos cuenta de que tenemos que tener cuidado. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer cuando hablamos? Lo que les había dicho de la lectura. Tenemos que transmitir con nuestro rostro y con nuestras manos lo que estamos diciendo. No puede haber una contradicción, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué concluimos? Que tenemos que tener cuidado no solamente con lo que decimos, sino con lo que escribimos, porque también nos estamos comunicando con los gestos que hacemos y con algunos gráficos. Imagínense los niños que a veces hacen dibujos medio feos para ofender a sus compañeros. Entonces me estoy comunicando y tengo que ser cuidadoso también con esto. Otra forma de trabajar la comprensión crítica es utilizar organizadores gráficos. Debe haber coherencia en lo que decimos ahí, ¿no ve? Me ha gustado mucho esta herramienta de utilizar organizadores gráficos para trabajar la comprensión crítica. Por ejemplo, aquí tenemos lo que dice el texto, lo que habíamos visto de los aviones, ¿no? El problema era que intentaban imitar a los pájaros, eso dice el texto. Los primeros humanos se elevaron usando globos y planeadores. Entonces, ¿qué es lo que dice el lector? Que para lograr elevarse utilizaron formas distintas a imitar a los pájaros. Entonces, a través del gráfico estoy viendo lo que el texto dice y lo que yo estoy infiriendo. Y ahí puedo emitir un juicio, ¿no? Puedo decir que el ser humano es muy inteligente, que es capaz de ver la naturaleza y superarla hasta cierto punto. Preguntas sugeridas para trabajar esto. ¿Cómo crees que? ¿Qué opinas? Otra vez he repetido la pregunta. ¿Cómo podrías calificar tú? ¿Cómo podrías calificar tú el hecho de que el ser humano haya decidido cambiar? ¿Cómo calificarías tú el texto de la comunicación, de los tipos de comunicación? ¿Cómo calificarías tú el texto? A mí me encantaría, o sea, a mí me parece fabuloso porque me hace notar que tengo que ser coherente y que tengo que tener cuidado, no solo con lo que digo, sino con lo que escribo en WhatsApp, porque a veces en WhatsApp es más complicado, ¿no ve? En WhatsApp no, o poner una carita o poner entre guión, por si acaso es una broma o no o esto va en serio. Solo te explico, no lo digo, entonces tengo, o quizás me doy cuenta de que mejor no uso el texto escrito por WhatsApp y voy y en persona le digo o hago una videoconferencia, ¿no? Entonces le estoy ayudando a ser crítico. ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué piensas de y cómo lo calificarías? ¿Cómo calificarías el texto? Entonces, para trabajar la comprensión lectora, vamos a terminar de esta manera, solamente para acordarnos. La lectura, para trabajar la comprensión lectora, debe tener un significado para el estudiante. Debe existir fluidez, trabajamos fluidez, y debe haber comprensión, y tenemos 3 niveles de comprensión. El tema de la palabra en este tiempo, yo he estado, mientras revisaba este taller para compartirles, había pensado en cuán poderosa es la palabra, cuán poderoso es hacer que nuestros estudiantes lean. Recuerden ustedes que al principio nosotros habíamos visto que aquellos estudiantes que leían en sus casas tenían un nivel mucho más alto en relación a los demás estudiantes. Y comencé a pensar en el poder de la palabra, y comencé a pensar en este pasaje bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice, ¿no? Al principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué pasa? Y dijo Dios, la palabra. La palabra tiene un poder de ordenar. Estaba desordenada. Un niño que tiene autismo no puede hablar, no sabe organizar su mundo, no puede organizarse el mismo, ¿no? Pero aquí dijo Dios, la palabra tiene poder. Y aquí en este otro pasaje bíblico dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra crea. Y en nuestros estudiantes también puede crear algo maravilloso. En ese contexto quisiera leer este párrafo que dice, generar en el niño el placer por la lectura es uno de los mejores regalos que podemos dar a los niños, porque a través de la lectura él puede disfrutar la vida, transformar su alma y su futuro. Dice, de acuerdo al informe de lectura que se presentó de América Latina, se dice que un niño que logra leer con un nivel primario, todo primaria, eh,
Si su nivel de lectura es ese, si es o es un analfabeto funcional, que quiere decir que aprendió a leer pero nunca lee, lo más probable es que comience un trabajo y termine con un sueldo determinado y termine su vida ganando ese mismo sueldo. En cambio, un niño que tiene un nivel mucho más alto de lectura, lo más probable es que comience su vida de trabajo con un sueldo y al final este puede llegar a aumentar hasta 3 veces o 5 veces. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando la lectura, quiero que pensemos esto y quiero animarles a esto. La lectura no es solo una herramienta, es la herramienta que trasciende la vida del ser humano y puede trascender su alma, porque al leer libros, al leer la Biblia, que muchas unidades educativas leemos, podemos ser transformados, ¿no? Incluso transformar nuestro espíritu. Muchas gracias por este tiempo. Quiero terminar de esta manera y bueno, terminamos así. Espero que haya sido de bendición. Sí, gracias.